Una de las cosas que más me llama la atención al cerrar años, hoy va a venir con una mochila llena de ladrillos, como para representarlo, lo que significa cómo vivimos muchas veces los cristianos. Quiero dar la bienvenida a los que están en casa. Creo que estoy en cámara 1. A los que están en casa, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Hoy la última reunión transmitida del año, porque este martes tendremos una enorme reunión de oración en este lugar. Pero gracias por acompañarnos todo el año, gracias por estar ahí. Gracias a nuestros hermanos en Brasil, a Estela y su esposo. Gracias a nuestros hermanos en España, José Luis y Silvia. Gracias a los que nos ven, que son anónimos. Recuerden que los anónimos fueron los que acompañaron a Jesús muchas veces. Por más que se habla de discípulos, ¿cuántos anónimos había alrededor? Y no sabemos los nombres, por ejemplo, de los 4 amigos del paralítico. Así que a todos los anónimos, gracias por acompañarnos. A Ismael Cortinas, Rodrigo, Gabriela, Jesús, su esposa, gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. Creo que me olvido de gente, de mucha gente, en Melo, en Tacuarembó, en Playa Pascual, en todos los lugares que nos acompañan, gracias. Qué mejor que el tema de fin de año con la palabra que traigo hoy, que nosotros no la practicamos. Si la practicáramos más, seríamos más libres. Viviríamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero no lo hacemos, porque tenemos una mente que guarda información. Y la mayoría de la información que guarda, la mayor parte de las veces, lo que más recordamos son las marcas negativas. No son las bendiciones que Dios nos dio durante todo el año, que si uno se pone a escribir, les animo a hacer el ejercicio, voy a escribir las bendiciones que Dios me dio este año, se van a sorprender cómo una carilla no les va a alcanzar, una hoja no les va a alcanzar, 2 hojas no les va a alcanzar, y comienzan a escribir, pero eso no sale por la boca. Como vivimos en una sociedad, Uruguay, que nació quejándose, nosotros solemos quejarnos. Es más, cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Y no me puedo quejar. Esa es la respuesta. No, uno no dice, estoy bien. Uno no es brasilero. Garoto, estoy impecable. Uno dice, no me puedo quejar. No te pregunté si te podías quejar, te pregunté si estabas bien. Y la respuesta nuestra siempre evita y empuja y lleva hacia él la queja, inclusive los cristianos. Entonces esta palabra, que la busqué en su origen etimológico, claramente vamos a hablar de la Biblia, porque si no, alguno me va a decir algo, pero vamos a hablar de la Biblia, vamos a hablar del apóstol Pablo, un hombre sufrido, muy sufrido. Sin embargo, él practicaba esto que vamos a hablar hoy. Por eso él podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso podía decir, sigo hacia la meta, continúo. Pero ¿cómo? Si tengo una mochila o si tengo una cuerda que me ata. Mucha gente vive atada al pasado, inclusive a lo que le hicieron este año o cosas que vivió este año 2025. ¿Cómo puedo encarar un año diferente? Para el Señor esto es para nosotros el cambio de año, ¿no? Pero ¿cómo puedo encarar un tiempo diferente teniendo cosas que me retienen de atrás? Me voy a frustrar. Es más, hay cristianos que viven hoy, el 2025, vivieron todo el año con frustraciones del 2020 o de cuando eran niños. Y la excusa de su comportamiento es todo lo que me pasó. O la excusa de sus palabras, o de su falta de vida espiritual, o de su falta de madurez, es miran hacia atrás. Y el Señor dice, el que pone la mano y mira hacia atrás no es digno. El que pone la mano en el arado, o sea, el que va a trabajar para el reino y mira hacia atrás. ¿Por qué? Porque uno no puede mirar hacia atrás y caminar hacia adelante. Si quieren pueden pararse e intentarlo. Primero, uno no puede mirar hacia atrás completamente porque sería un búho, gira toda la cabeza. Primero que no podemos mirar hacia atrás. Quiere decir que nuestro cuerpo debe estar inclinado para ver hacia atrás. Dejo de enfocarme en lo que está delante y me enfoco en lo que está atrás. Todo lo que está atrás, menos las bendiciones de Dios, ¿para qué sirven? Para enseñarme solamente, pero no para acarrearlas con ella.
No para que yo esté hablando de todo lo que me hicieron en el pasado, porque nunca vi a Jesús decir cuando resucitó y caminó entre nosotros y fue a hablar con los discípulos: ustedes me dejaron solo en el peor momento de mi vida. Cuando se acercó le dijo: paz a ustedes. Pero nosotros los cristianos solemos recordar lo que nos hicieron y lo traemos al presente. ¿Para qué? Destruir el futuro. Ese es el ejemplo claro de que cuando traigo algo malo, inclusive en los matrimonios, del pasado y lo pongo hoy acá, es para que en el futuro todo eso tú lo cargues. Es una estrategia del diablo, que nosotros recordemos. Entiendo que recordamos las personas que estuvieron con nosotros, que podemos tener un duelo. Algunos lo tienen muy corto, otros lo tienen más largo. Podemos tener un duelo porque alguien no está con nosotros. Al llegar a estas fechas, recordamos cuando brindábamos, recordamos olores, recordamos lugares donde estuvimos. Es natural, eso sí, hay una marca, una cicatriz. Pero cuando está la herida abierta y de mi boca fluye lo que está atrás, lo que estoy hablando es: no perdoné, no me liberé. Entonces la palabra olvidar da la idea de dejar de recordar, o algo que se vuelve denso, oscuro o escurridizo de la memoria, sugiriendo que el recuerdo se desliza o se vuelve borroso, por eso uno lo olvida. Lo más interesante es que nuestra mente, cuando olvida algo, trata de crearlo con diferentes condimentos. Nos mentimos a nosotros mismos, porque no recordamos exactamente lo que pasó. No podemos. Nuestro cerebro está hecho para que estemos olvidando cosas. Si recordáramos todos, nos quemaríamos, nuestro cerebro se quemaría, porque no podemos recordar todo. Recordamos cosas que fueron marcadas con una emoción. Si ustedes se acuerdan hoy, lo dice el apóstol, lo dice su palabra. Miren, dice así la palabra. Santiago lo dice, perdón. No sean solo oidores, sino hacedores. Pero allí pone un ejemplo y dice: es como el que se mira el rostro en la mañana y después se olvida. Para poquito, ¿cómo que te olvidaste? ¿Quién de nosotros se acuerda cuando se miró al espejo? Bueno, las hermanas quizás pasan más tiempo con su maquillaje. Espero que algún hermano, bueno, capaz que alguno se maquilla también, yo no sé. En cualquier momento a mí me van a maquillar para que salgan. Pero no recordamos el momento de lavarnos los dientes, no recordamos si nos lavamos, el momento no recordamos un montón de momentos. ¿Por qué algunos sí? Porque tocaron nuestro ego. La mayoría de las veces nosotros, nuestro vocabulario no habla en positivo, en nuestro diálogo interno es negativo. Entonces, ¿cómo podemos olvidar si nuestro diálogo interno es negativo? ¿Cómo puedo olvidar si mi diálogo interno me lleva a preocuparme y la preocupación en realidad quita la paz de hoy, pero no soluciona nada a futuro? ¿Todo lo que me sucedió en el pasado lo puedo resolver? No, puedo resolver qué hacer con eso. Todo lo que me sucedió en el 2025 pueden haber sido cosas muy fuertes. ¿Puedo resolverlas hoy? No, ya pasaron. Si hubiera, recuerdan lo que yo digo de la persona que dice: si hubiera, no hiciste, ya está. Ahora es tiempo de actuar, ahora es tiempo de hacer. Pero la palabra olvido, vuelvo, más allá del latín clásico, el vulgar y todo lo demás, el concepto central es: si no quiero olvidar, me opongo a que algo desaparezca, dice el diccionario. Me opongo a que algo desaparezca. Quiere decir que el que trata de recordar lo que está mal soy yo. Esto es bravísimo. ¿Por qué? Porque si mi diálogo interno es en negativo, lo que voy a pensar de los hermanos siempre va a ser en negativo. Lo que voy a pensar de otros va a ser en negativo. Lo que voy a pensar de mis empleadores va a ser en negativo. Y me olvido que debo pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo digno de alabanza. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a una iglesia, que era una iglesia que aportaba las misiones, una iglesia perseguida como los filipenses. Y sin embargo, a ellos les dice: gócense. Y él estaba en la cárcel, pronto a que lo decapitaran. El apóstol Pablo persiguió a los cristianos. Lo sabemos. Saulo de Tarso persiguió a los cristianos.
Lo persiguió de tal manera que era violento. Él tenía celo por la ley. Era violento. Pero tiempo después, él lo está escribiendo continuamente: me siento culpable, me siento culpable, me siento culpable. No. Y Jesús no lo tomó desde ese momento de encuentro por lo que había hecho, sino por lo que iba a hacer a través de él. Porque le dijo a Ananías: ahora le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por mi causa. Quiere decir que ese hombre Dios permitió, pero ese hombre después eligió olvidar y dedicarse a un mundo que Dios le dijo: tenés que llevar el evangelio a los gentiles. Deja que tus hermanos coterráneos se ocupen, Pedro, Juan y todos los demás. Vos llevá el evangelio a gente que aún no me conoce. Y padeció por eso. Pero no quedó atrapado en la culpa, no quedó atrapado en lo que hizo mal. Digo esto porque a veces como padres quedamos atrapados en la culpa de que hicimos las cosas mal con nuestros hijos. Si no, estarían en el camino. Deja esa culpa de lado y comienza a mirar hacia adelante. Eso ya pasó y no tuviste las herramientas para ser el mejor padre o la mejor madre. Pero ahora las tienes. Comienza. Olvidando, como dice el apóstol Pablo, y lo vamos a leer. El apóstol Pablo decidió dejar atrás aquello que lo retenía. Por eso a los filipenses les dice lo que vamos a leer en un ratito. ¿Qué significa olvidar? La palabra esa para Pablo? No significa que perdió la memoria ni que negó lo que hizo, sino que no dejó que su pasado definiera su identidad. Esto es muy importante. No dejó que el pasado definiera quién era él. Él era un perseguidor de los cristianos y se transformó en el apóstol de los gentiles. ¿Cuántos miles de millones llegaron al evangelio por la palabra de este hombre? Él tenía un rótulo, es más, él lo vivió el rótulo. Tenía un rótulo que era perseguidor de los cristianos. Y cuando él se presentaba, la gente le tenía miedo. Al principio quiso evangelizar y el Señor lo sacó, lo llevó a su tierra natal y después él se fue a un lugar a encontrarse con el Señor. Pero estuvo casi 14 años, 12 años, como hablábamos ayer, a la sombra, aprendiendo del Señor. No veo al apóstol Pablo decir todo lo malo que hice. No veo al apóstol Pedro en sus 2 cartas escribir: bueno, recuerden que yo negué a Jesús, aún me siento mal por eso. ¿Cómo negué a mi amigo? No lo dice, pero nosotros lo decimos. Cosas que el Señor perdonó y dice en Isaías: no me acordaré más de tu pecado. Nosotros le decimos: Señor, recuerdo cuando te fallé, recuerdo, Señor. No, esto no está bien. Yo no me acuerdo de lo que hiciste. Te limpié, lo borré. Si realmente te arrepentiste y te apartaste. Ahora, cuando hay un pecado cíclico, hay algo que tratar un poco más al fondo, purificar el corazón. Así que Pablo no dejó que su pasado definiera su identidad, no permitió que la culpa lo paralizara y no usó sus errores como excusa para no crecer. Esto es muy importante. Hay gente que dice: yo nunca voy a ser líder, o yo nunca voy a ser discipulador, o porque tengo tales y tales errores, o porque no sé. Es una excusa para no crecer, porque crecer significa dolor. Pregúntenle a un adolescente. El adolescente quiere ser adulto, porque quiere tomar decisiones, quiere liberarse en realidad de la autoridad que tiene por encima. Eso hacemos nosotros. Por eso, como adolescentes espirituales, continuamente recordamos lo que está mal. Pero no de nosotros, de los demás. La mayoría de las veces. Otras, somos prisioneros nuestros, porque le decimos una y otra vez al Señor: si hubiera hecho. Y el Señor dice: no lo hiciste. Ya te limpié, ya te perdoné. Continúa, levanta tu cabeza. No, pero Señor, imagínense que nuestro hijo haga eso todos los días y venga a decirme: papá, en esta situación no fui un buen hijo. Bueno, te perdono, te equivocaste. Al año me viene a decir lo mismo, al otro año viene a decir lo mismo, lo tengo que mandar a un psiquiatra. ¿Qué está pasando contigo? ¿No entendiste que ya te perdoné? ¿No entendiste que ya está? ¿Que seguís siendo mi hijo amado? Eso nos dice el Señor. Pablo aprendió del pasado, pero no vivió prisionero de él.
Todos tenemos pasados que dejaron marcas, porque somos seres humanos. Todos tenemos situaciones que nos dolieron. Ahora, recordarlas significa un ejercicio que gasta energía. Nosotros no nos gusta aprender un idioma, estudiar matemáticas o geografía o lo que sea que haya que estudiar cuando somos adultos. ¿Por qué? Porque genera que consumamos energía cerebral. Entonces, ¿qué hacemos? Es mejor vivir tranqui, mirando series y estupidizándome cada día con Instagram. Es mejor que leer un libro o varios libros, que comparar, que ver mi propia vida, que mirar al espejo. Es mejor entretenerme. ¿Por qué? Porque no gasto recursos. Sin embargo, para recordar, uno tiene que, es un proceso que está guardado en un cajón, uno tiene que ir a abrir el cajón, levantarlo y traerlo a, cuando uno dice, me vino a la mente, ¿cómo que te vino? ¿De dónde te vino? ¿Te cayó del cielo? ¿No vieron que hablamos así? No, porque ahora que estabas hablando me vino a la mente. Quiere decir que de los recuerdos trajiste algo que estaba escondido y usaste energía cerebral para traerlo a la memoria ahora, para traerlo al presente. Ahora, en el camino, cuando viene desde lo escondido hacia el presente, le vamos agregando cosas, le vamos agregando, pegándole cosas en el camino. Cuando llega, entonces si la situación fue que alguien me habló mal, no solo me habló mal, me miró mal, me faltó respeto, esto, el otro, y le agrego, porque en el camino le vamos agregando. Cuando llega al presente, que digo, yo recuerdo cuando vos me fallaste, yo recuerdo lo que me hicieron, yo recuerdo, ese recuerdo que traemos al presente y no edifica, está diciendo, no perdoné. Y en ningún lado de la Biblia me dice que debo perdonarme a mí mismo, eso es un disparate humanista. El único que me perdona es Cristo y yo debo perdonar al que me ofende, a mí mismo no. A mí mismo es aceptar la misericordia y el perdón de Dios cuando confieso mi pecado y me aparto. Me perdonó, me limpió, se terminó. Es difícil entender esto en una sociedad que nos dice que si no hacemos, no valemos. El apóstol Pablo compara la vida con una carrera. Él dice que mirar hacia atrás hace tropezar, pero mirar hacia adelante permite avanzar. Por eso enseña que es necesario soltar el pasado. Tu pasado explica cosas, pero no te condena. Es genial. El pasado explica, Pablo, ¿de dónde saliste? ¿Qué hiciste? Mirá, yo fui fariseo de fariseos, bla, 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 y fui perseguidor de los cristianos, porque tenía celo por la ley. Ahora tengo celo por Cristo. Y todo lo que está a mi alrededor lo pierdo por querer ganarlo a Él. Amo a Cristo. Pero fui esto, sí, pero ahora vivo en Cristo. O sea que el pasado en realidad explica, pero no te condena. No hay uno de nosotros que merezca salvación. No hay uno de nosotros que haya hecho algo para ser salvo y seguir siendo salvo. Lo hace el Señor, todo lo hace Él. ¿Por qué no aceptamos su perdón? Él limpió, ya está. Hay algunas personas que se victimizan y les gusta ser el centro de atención cuando tienen que pasar desapercibidos, porque el Señor está tratando con tu orgullo. Entonces tú quieres cargo, tú quieres que te vean, y la manera es o liderazgo o algo que te haga sentir bien para tu orgullo, o la otra manera es victimizarte. Entonces te quejas todo el día, y lo que me hicieron, y esto, y aquello, y el otro. Entonces cuando querés acordar, la gente se aparta de ti, porque tu vocabulario es queja continua. ¿De dónde viene la queja? ¿De arriba? Claro que no. Jesús estaba siendo crucificado y no se quejó. Sus amigos lo abandonaron mientras lo estaban torturando y no se quejó. Tenemos el mejor ejemplo de nuestro Señor Jesús y el único y gran ejemplo, porque el apóstol Pablo cometió equivocaciones. Yo no soy pablista, soy cristiano. Pero Jesús nunca se equivocó. ¿Por qué no mirarlo a Él para vivir una vida en libertad? El pasado explica cosas, pero no te condena.
Dios no definió, como les dije al apóstol Pablo, por lo que fue, sino que lo llamó por lo que iba a llegar a ser. Y eso es hermoso. Porque en el camino Pablo se equivocó un montón de veces, tú te equivocas un montón de veces, hasta que un día el Señor dijo en Antioquía, sepárenme a Pablo y Bernabé para la tarea que tengo. Estaban ministrando al Espíritu Santo. ¿Cuántos años de preparación? Ahora es tu tiempo. Mientras tanto podés haber sido criticado, maltratado, abandonado y rotulado. Pero ¿sabes qué? No miro tu pasado, miro lo que voy a hacer contigo, cómo te voy a llenar de mi presencia y vas a llegar a muchos. Entonces uno dice, wow, ¿a mí, Señor? Sí, a ti. Yo soy indigno, le dije cuando Él me llamó. Señor, hay otros mayores que yo, que aún los sigo considerando mayores, que saben mucho más de la Biblia, que saben más de vida, porque han vivido cosas muy fuertes que el Señor ha limpiado, ha perdonado, ha sanado. Son ejemplo para mí. Sin embargo, Él me dijo, ¿por qué le dices pequeño a lo que yo levanto? Yo me sentía pequeño delante del que me estaba hablando. Así que mi pasado no fue, lo puedo explicar, yo me alejé del Señor porque miraba a las personas, porque miraba a quienes a veces pasaban al púlpito y mentían en la cara a la gente. Yo dije, yo no quiero este cristianismo y me alejé y me fui. Eso explica, pero eso no me define. Lo que me define es su presencia. Y lo que me define es mi diálogo interno que fluye por la boca. Por eso Jesús dijo, no va a quedar sin castigo toda palabra que hablen sin pensar, sin frenarla con el filtro del Espíritu Santo. Por eso nosotros no tenemos a veces el ejercicio de Señor, perdóname por las veces que hablé lo que no debería haber hablado, por las veces que hablé desde mi rencor. No lo hablamos así, porque como cristianos decimos, no, yo no tengo rencor, simplemente es dolor. Es una mentira. Si no perdonaste, ese dolor es rencor y a lo último se transforma en odio y no querés acercarte a esa persona. Quiere decir que no perdonaste. A Jesús lo dejaste solo en la cruz. Después que se ocupó de ti, que te enseñó, que te ministró, lo dejaste solo en la cruz y Él no vino a cuestionarte. Él dijo, sigue siendo mi discípulo. Filipenses 3. Vamos a leer. Filipenses 3, capítulo 12. Capítulo 3, versículo 12. Voy a leer desde el 10. Perdón, Eliana, desde el 10. Miren el apóstol Pablo. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. ¿Para qué? Para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Fíjense en el versículo 12. No lo pongas ahí, no es necesario. En la mitad del versículo dice, pero sigo adelante. Pero, no lo alcancé. Es cierto. No me pueden decir que soy un hombre maduro, una mujer madura. Es cierto. Pero, y dice, sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección. Versículo 13. Olvido el pasado y fijo la mirada. Vuelve a repetir. ¿Por qué a una iglesia que era una iglesia fuerte en lo espiritual? Porque había mucha persecución allí, pero también había, como ahora, mucho sincretismo en la vuelta. Como alguno me dice, porque este salmo es tan poderoso, toda la Biblia es poderosa. ¿Qué decís un salmo? Te pegó a vos ese salmo, pero no lo repitas como una liturgia. Dios nos habla siempre. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, en un versículo dice, me concentro en esto. Primero dice, sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección. Y después dice, me concentro en esto. Olvido lo que está atrás. Hay dos acciones. No solo miro para adelante, sino que corto con el pasado.
para que no hable por mi boca, para que de mi boca fluya alabanza, fluya gloria a Dios, no queja. Si yo me quejo de lo que me está pasando, entonces, una de dos, o no amo a Dios, porque aquel que ama a Dios todo lo lleva hacia el propósito que Dios tiene, o no amo a Dios y me amo tanto a mí mismo, que me duele lo que me hacen, que me duele que me dejen solo, y todo lo que está pasando es que Dios está tratando conmigo. Y si yo amo a Dios, digo, gracias Señor por esto que me está sucediendo. ¿Qué quiere formar en mí? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Me lleva a qué? A conversar con Él. Pero el que no acepta o no ama a Dios se va a quejar de cada situación que vive. Yo me quejé, estuve un año con dolor que no podía caminar. Y después cuando sanó la parte que no podía caminar, empezó el dolor en el cuello. Y tengo una hernia cervical. Y hace un tiempo empecé a nadar. Y al nadar, en la brazada, ahora hago este movimiento y me corre todo un dolor por el brazo. Y yo me quejé delante del Señor. Dije, Señor, ¿por qué me permites esto? Cuando yo quiero empujar, cuando estamos en obra, cuando un montón de cosas. Y hubo un trato del Señor para mi carácter, para mi temperamento. Es Él el que gobierna. Y con solo un toque te manda quietud. Avanzo hasta llegar al final de la carrera con un deseo, recibir el premio celestial a través de nuestro Señor Jesús. Esto nos enseña el ya de la gracia recibida y el todavía no de la gloria futura. Pero no me enseña sobre el pasado. No me dice el apóstol Pablo, después de años, ¿cuántos años tenía Pablo cuando escribió la carta? ¿Cuántos años de ministerio cuando escribió la carta a Filipos? 30. ¿Está bien, Carlos? Más o menos. Por ahí. Bueno, él no empieza a explicar porque yo fundé tal iglesia, porque yo fundé tal iglesia. No se olviden que yo hice tal cosa, que yo hice tal otra, porque yo fundé. Recuerden que me encontré con Timoteo y ahora es mi discípulo. Recuerden que también le llamé la atención a Pedro. Recuerden todo lo que hice. ¿No? La gloria le pertenece al Señor. Entonces él se olvida de lo que está atrás. ¿Y qué estaba atrás? Estaba atrás todas las iglesias que fundó. Estaba atrás que fue perseguidor de los cristianos. Lo bueno y lo malo estaba atrás. Sin embargo, él no se glorió. Él no dijo, miren lo que hice. O miren lo que hice mal. Él lo que está diciendo es, prosigo a la meta. Miro hacia adelante. Va a haber hermanos que van a querer tirarte, decir, date vuelta y mirá para atrás. No. Me olvidé del 2025, solo recuerdo el trato del Señor para conmigo. Recuerdo, como cantábamos recién, que Él fue bueno conmigo, que estuve en sus manos, que me alimentó, que me proveyó, que me vistió, que me dio una casa. Todo lo humanamente que dice, vas a buscar primeramente el reino de Dios y estas cosas, ropa, vestimenta, lo normal que necesitamos, yo te lo proveo. Él fue fiel. Yo puedo hablar de Él. Ahora, puedo hablar de mis logros. Quizá recibí un título porque o como hablamos, algunos que pasaron de clase, otros que llegaron a la universidad, otros que tienen un título profesional, son logros personales, pero con la ayuda y la salud, inteligencia de Dios. ¿Qué hay nuestro en realidad? El cristiano vive entre el hoy y la gloria futura. Nunca un cristiano puede vivir del pasado. Si no lo olvida, ese pasado continuamente te va a tener atado y tú no vas a crecer espiritualmente. Lo que el pasado fue, ya fue. La vida cristiana no es perfección, sino fidelidad perseverante. Gracias. Repito, la vida cristiana no es perfección, sino fidelidad. Fidelidad significa mantenerse siempre en el camino de Él. Fidelidad y perseverancia significa que a pesar de que nos apedreen, a pesar de que a alguno no le guste, yo voy a seguir al Señor.
Fidelidad significa obedecer tus autoridades. Si tus líderes te dicen, este es el camino, es porque han conversado con el equipo pastoral y el equipo pastoral entiende de parte de Dios lo que dice la Biblia y dice, miren, vamos a enseñar sobre Juan. Tenemos que aprender a conocer a Jesús, el que nos ama. A Jesús, que es la palabra de Dios, no esto. Esto es escritura, pero la palabra de Dios dice en Juan 1:1, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Habla de Jesús. Jesús es la palabra de Dios. La palabra hecha carne. Esto es escritura. Jesús es la palabra de Dios. Eso hablaba el apóstol Pablo, enfocado en la mira hacia adelante. ¿Y cuál era la mira que él tenía? Lo iban a decapitar dentro de muy poco tiempo. Lo iban a matar. El anhelo personal de él era que el evangelio llegara hasta España, que él pudiera viajar y andar por toda Europa, entonces conocida, y no sé, él quería predicar el evangelio a toda criatura, y aún Marcos no estaba escrito. Cuando dice vayan y prediquen el evangelio por todos lados, pues esa parte no está en el original, no la escribió Marcos. O sea que la fidelidad perseverante, la perseverancia, habla de un esfuerzo mayor que el que hace la mayoría de las personas. Tú eres perseverante para ir a trabajar y llegar en hora. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. ¿Qué creen que sucede en la vida cristiana? Las consecuencias las vivimos en nuestro espíritu. Entristecemos nuestro propio espíritu y entristecemos el Espíritu Santo. Él no puede obrar porque nosotros no queremos. Prefiero hablar de lo que me hicieron. ¿Por qué? Porque el centro soy yo. Prefiero hablar de cosas que llamen la atención a todos los chusmas que andan en la vuelta. ¿Por qué? Porque el centro de atención soy yo. Cuando tú derivas el foco, como hizo el apóstol Pablo aquí en Filipenses 3, deriva el foco y dice el llamamiento de Cristo. Quiero seguir eso, quiero seguir a Cristo. Todo lo que tengo es pérdida, lo pierdo, no me importa. Quiero ganar a Cristo. Miro hacia adelante. Pero vas a perder tu casa, tu auto, tus ganancias, tus bienes. No me importa. Porque eso puede ir y venir, no me importa. Sé vivir en abundancia, sé vivir en pobreza, sé pasar hambre, sé pasar en abundancia de comida, sé pasar frío y sé estar bien abrigado. Entonces le dice a la misma iglesia, todo lo puedo en Cristo. En toda situación, Cristo. En toda situación, Cristo. ¿Qué fluye por tu boca? ¿Tu pasado o Cristo? Dios no nos llama a quedarnos atrapados en el ayer, sino a caminar confiados en el propósito que Él ha establecido para nosotros. El propósito que Dios ha establecido para su iglesia lo tenemos más que claro. El propósito personal para cada uno es que lleguemos a la medida de la fe que Dios tiene para nosotros. Eso significa muerte a la carne, decirle no. Eso significa decirle a tu alma, alma mía, adora a tu Dios. No hables cosas que no tienes que hablar, que de tu boca fluya alabanza, que de tu boca fluya edificación. Sí, pero Señor, ¿qué haces mirando para atrás? Mira hacia adelante, que siempre vas a ver la cruz. Puesto los ojos en quién, en tu pasado, en el 2025, en el 2023, en tu niñez. Puesto los ojos en lo que te hicieron. No. Puesto los ojos en Jesús. Cuando tú pones los ojos en Jesús, deja de hablar de lo terrenal y comienzas a hablar en lo espiritual. Y Dios te comienza a mostrar los secretos de su reino. Y Dios te comienza a mostrar porque intimas con Él, porque estás mirando a su Hijo. Y cuando miras a su Hijo, Él viene sobre ti. Él te llena de su espíritu. Entonces comienzas a madurar en Cristo. Comienzas a entender los secretos del reino. Y no vienes y te dices, porque yo sé, porque la Biblia dice, sino que tratas con humildad al que no sabe, al que no entiende. Vas a una iglesia donde parece que todo es un caos, quizá no entendieron. Hubo momentos que esta iglesia también fue un caos cuando recién nacimos. O se olvidan que a veces plantábamos ángeles en las esquinas, porque habían ofrendas en la calle. Señor, planta ángeles aquí. No conocíamos. Un día el Señor comenzó a abrir nuestro entendimiento y, a ver, si quieren gloriarse de algo, gloríense que me conocen y me entienden. Y empezamos a inquirir en su palabra y a conocerlo. Ahora no podemos decir a los que plantan ángeles, mira lo que están haciendo.
pero sin embargo lo hacemos. Cuando el apóstol Pablo nos enseña, trata a tus hermanos como superiores a ti. ¿Por qué no los trato como superiores a mí? Porque quiero mostrarles que yo soy el centro. Aquellos que anhelan obispado, o sea, aquellos que anhelan liderazgo, primero es muerte, segundo es muerte y tercero, muerte. Un líder que no quiere morir, si Dios realmente lo llamó, es un líder que va a sufrir mucho. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, menos con un ser humano. Criaturas hechas por Él. Finalizo. Entreguemos a Dios el pasado que duele, la culpa que oprime, el rencor que ata. Va de vuelta. Entreguemos a Dios el pasado que duele, la culpa que me oprime y el rencor que me ata. Entonces, el 2026 podré decir, camino libre, Señor, mirando la cruz. Todo lo que está pasado, de ahora en más, cada vez que algo fluya por mi boca, sea una queja porque algo me duele, sea una queja porque un hermano me hizo algo, sea una queja de mi pasado, sea una queja de lo que pasó, ya voy a entender, porque el Espíritu Santo me va a recordar. ¿Qué haces hablando? ¿Dónde están tus ojos? Enfoca tus ojos cerebrales y espirituales en la cruz. Entonces vas a entender que nada mereces, que lo dejaste solo, que lo abandonaste, que lo crucificaste, que te burlaste de Él, que lo escupiste, y Él dijo, te amo. Cuando te suceda eso, que otros te hagan, debe fluir de tu boca, Señor, gracias, me estás tratando, ayúdame a amar. Señor, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que vivió, permitiste que viviera el apóstol Pablo. Nos enseña mucho, Señor. Pero sobre todo queremos darte gracias por el Señor Jesús. Él vino a esta tierra a hacer tu voluntad, Padre. Y tu iglesia, la iglesia de Cristo, está en esta tierra para hacer tu voluntad. Jesús nos enseñó, escuchaste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo les digo, amen a sus enemigos. Oh Señor, nos vuelves a decir lo mismo al día de hoy, muchos años después. Volvemos a escuchar, oíste que fue dicho, y tú nos dices, ama. Oíste que fue dicho, todo lo que te hicieron, tú no mereces eso. Mas yo te digo, dices tú, mira la cruz y dime qué mereces. Señor, gracias por librarnos y cortar las cadenas que nos ataban a la ley del pecado, de la muerte. Gracias, oh Dios, porque lo hiciste tú a través del Señor Jesús. Señor, queremos darte gracias hoy, porque tú nos has limpiado del pasado. Pero también tú sabes lo que sucede en nuestro corazón cuando queremos ser el centro y nos quejamos para que tengan lástima de nosotros, Señor, para ser el centro. Cuando en realidad debemos dar gracias por estar dentro de tu voluntad y a ti debemos decirte, Señor, no acepto esto, Señor, me duele. Como hizo el apóstol Pablo con lo que le sucedía, que te lo pidió a ti que se lo quitaras y tú le dijiste, bástate mi gracia. Gracias, oh Dios, porque tenemos tantas herramientas espirituales que tú nos has dado en esta comunidad y los que están en casa también, para vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres, mirando, puestos los ojos en Jesús, el principio y fin de la fe, el alfa y el omega, el Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, Señor, porque tú nos dices que somos más que victoriosos por medio de aquel que nos llamó. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias.
Antes de continuar, quiero dar gracias a aquellos que estuvieron con nosotros todo este año, pero también decirte, olvida. Si no perdonaste, si no puedes olvidar porque la herida está abierta, es momento de perdonar. No decir libero perdón, porque el perdón no está atrapado porque tú no quieres perdonar. Tú debes perdonar, elegir perdonar, aunque duela. Señor, ayúdame, quiero perdonar, quiero librarme de este pasado que me quiere atar, este rencor que me quiere atar, esta culpa que me aprieta porque hice las cosas mal en el pasado. Y entonces enfrentarás un 2026 puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y todo lo que pasó antes, tú dirás, el Señor hasta aquí ha sido fiel porque ha estado conmigo, me ha formado, ha tenido misericordia, me ha perdonado, me ha lavado con su sangre, me ha cubierto, me ha protegido, me ha alimentado, me ha abrigado. Tantas cosas que tú puedes decir y escribir de Él. Así que tu diálogo interno debe ser todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo digno de alabanza. En esto, pensar, lo que va a fluir por tu boca es glorificar al Señor. Bendecido 2026.